Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de mayo del año 2023 con uno de los libros más importantes dentro del mundo de la filosofía, no solo por su contenido lírico, sino que también el tema de fondo, que es el no olvido de la filosofía. Estamos hablando de la consolación de la filosofía del maestro Boecio. El filósofo se encuentra en dificultades extraordinarias debido a un conflicto político importante. Nada lo puede consolar excepto la muerte que viene disfrazada de mujer, y que esta muerte en realidad es la filosofía. ¿Cómo podría la filosofía consolar a un hombre en un momento como ese? Claro, está encerrado, es lo más probable que vaya a morir, que lo vayan a matar, y él encuentra consolación en la filosofía y escribe esta obra totalmente literaria, de algún modo, porque él se encuentra con la filosofía, materializa la filosofía y se pone a conversar con ella en un diálogo de por lo menos 5 partes. 5 partes. Entonces, no creamos que esto es una obra estrictamente literaria, que no tiene, digamos, más que una connotación de entretenimiento. Por supuesto que no, es una obra filosófica, estrictamente filosófica, pero tiene esto de lo lúdico, ¿no? De lo lúdico que es el diálogo, tal como lo hacía Platón, pero esta vez con la filosofía. Vamos a ver entonces sin más dilación la consolación de la filosofía. Bueno, libro 1. El que está hablando en este primer libro es el mismo Boecio, quien no puede evitar sentirse triste y miserable al estar en un calabozo, debido principalmente a motivos políticos. Estos motivos políticos nosotros los habíamos visto en la biografía de Boecio, en el podcast de la biografía de Boecio que está por ahí, lo pueden encontrar. Básicamente estos motivos políticos versaban sobre una acusación que se había hecho, y Boecio pareciera ser que por las palabras que dijo se interpretó que estaba traicionando al imperio bizantino, es decir, conspirador del imperio bizantino. Entonces, claro, conspirador del imperio bizantino, por lo tanto, ¿qué le espera? Le espera la muerte. Le espera la muerte. Y en ese momento, perdón, se aparece al mismo Boecio en el calabozo una mujer que la describe de la siguiente manera: una figura de una mujer de sereno y majestuoso rostro, de ojos de fuego penetrantes, como jamás los viera en ser humano, de color sonrosado, llena de vida, de inagotadas energías, a pesar de que sus muchos años podían hacer creer que no pertenecía a nuestra generación. Su vestido lo formaban finísimos hilos de materia inalterable, con exquisito primor, entretejidos. Ella misma lo había hecho con sus manos, según más adelante me hizo saber, y, a semejanza de un cuadro difuminado, ofrecía, envuelto como en tenue sombra, el aspecto desaliñado de cosa antigua. En su parte inferior veíase bordada la letra griega pi, inicial de práctica, y en lo más alto la letra zau, inicial de teoría. Y enlazando las dos letras había unas franjas que, a modo de peldaños de una escalera, permitían subir desde aquel símbolo de lo inferior al emblema de lo superior. Esta es la descripción que hace Boecio de la filosofía, que por lo que vemos es una dama. En ese momento, la mujer que describía Boecio comenzó a alejar a las musas que hacían escribir al filósofo, los lamentos que en principio decía. La mujer se sentó al lado de Boecio y comenzaron a tener un diálogo en donde se trata de consolar al mismo Boecio, quien había disfrutado de una buena vida
y ahora está en la soledad y en la miseria, totalmente, después de haber tenido una gran vida. Por las lágrimas y algunas confusiones, Boecio no lograba verla en primera instancia, pero luego, mientras se recuperaba, podía ver claramente a la mujer que tenía enfrente. El filósofo la describe como mi antigua nodriza, la filosofía. Boecio se sorprende porque no pensaba que fuera posible que algo tan sublime fuera a bajar de sus dominios para estar con él en ese momento. Y en ese momento Filosofía, esta dama, le dice: ¿podría yo dejarte solo a ti, que eres mi hijo, sin participar en tus dolores, sin ayudarte a llevar la carga que la envidia por odio de mi nombre ha acumulado sobre tus débiles hombros? Cuando al fin Boecio la reconoce y conversa con ella, Filosofía le recuerda que la desgracia que le ocurre no es algo nuevo, pues los filósofos anteriores también encontraron dificultades a lo largo de su vida. Boecio le comenta lo importante que ha sido la filosofía en su vida, y es por eso que todo lo que Boecio había hecho en su vida era por estricta y rigurosa disciplina de seguir la filosofía. El filósofo siempre trató de seguir lo que a su criterio era correcto y tuvo que salir el paso de muchas dificultades políticas justamente por lo mismo. Con todos estos problemas, Boecio dice que debió haberse dado más seguridad antes de llevar a cabo dichas acciones. Recordemos que Boecio fue falsamente acusado de querer conspirar contra el rey, favoreciendo al emperador de Bizancio, Justino I. De hecho, lo que pasó en realidad es que Boecio había defendido a un amigo, que era Cecina Decio Fausto Albino, de ciertas acusaciones, y por eso se presumió que el filósofo tenía injerencia en una conspiración. Boecio le pregunta a Filosofía qué le parece que lo hayan condenado por salvar al Senado. Le cuenta además que todo lo que ha realizado, el servicio puesto en sus funciones, que lo logró siempre observándola a ella, a la filosofía. En cierto modo, Boecio piensa que esta acusación realizada por sus enemigos no solo lo toca a él, sino que también a la filosofía misma. Pero Filosofía parece no estar en absoluto conmovida por el relato de Boecio, aunque sí se ve conmovida por otra cosa que le pasa a relatar. Fíjense lo que dice Filosofía. Por eso me conmueve no tanto la contemplación de este lugar, cuanto la de tu propia persona. No echo de menos aquella hermosa biblioteca decorada con vidrios de marfil, sino el interior de tu alma, en la cual yo en otro tiempo dejara depositados no libros, sino lo que a estos da valor, a saber, los pensamientos contenidos en mis libros. Como Filosofía nos dice que el pensamiento de Boecio está agitado, recurrirá a prácticas más suaves para convencerlo de la situación en que se encuentra. Le dice: ¿me permitirás, pues, que tantee y pruebe tu espíritu por medio de preguntas para saber el tratamiento que te conviene? Esto le dice Filosofía. Y aquí comienza. En primer lugar, Filosofía le pregunta si este mundo fue creado por fuerzas azarosas o bien si hay un orden en este mundo, a lo que Boecio responde convencido de que cree en Dios y que nada de esto puede ser azaroso. Luego le pregunta ¿de qué medio se vale para dirigir el mundo? ¿De qué medio se vale Dios para dirigir el mundo? Y ahí Boecio no sabe qué contestar. Filosofía le dice: ¿cómo es posible que sepa quién dirige el mundo? ¿Cómo es posible que tú, Boecio, sepas quién dirige el mundo y no sepas sus fines? En otras palabras, que sepas su principio y no su fin. La pregunta que sigue es clave. Filosofía le pregunta a Boecio si sabe lo que es el hombre, a lo que éste contesta que sí, un animal racional. Esa es la respuesta que siempre hemos dado con Aristóteles, con Platón, etc. El hombre es un animal racional y Boecio lo repite. Y Filosofía descubre el verdadero mal de Boecio y se dispone a dialogar con él respecto a aquello. Filosofía le dice: pero como no es tiempo aún de emplear remedios fuertes y es bien sabido que el espíritu humano, al rechazar la verdad, se ve invadido de errores que, levantando nieblas de pasiones, perturban la inteligencia,
En otras condiciones claras, trataré primeramente de apaciguar tu alma mediante los sedantes más comunes, y así las disipadas tinieblas engañosas podrás hallar de nuevo el esplendor de la verdadera luz. Por lo tanto, el libro finaliza, el libro 1 que estamos leyendo, finaliza con el compromiso de Filosofía de ayudar a Boecio a entender la difícil situación en la que está sumido. Vamos entonces con el libro 2, que se trata sobre la fortuna. Empecemos con el libro 2 entonces. Después de un silencio con el que terminó el libro 1, Filosofía trata de averiguar por qué Boecio se siente tan miserable, revelando que es posible que se sienta así por haber perdido su antigua posición política. Filosofía le dice que su suerte no ha cambiado por más que él piense que es así. En efecto, la suerte o fortuna es una ambigüedad que en un momento puede ayudarte y en el otro traicionarte. Un hombre prudente no debe sujetarse de la suerte o fortuna, antes debe saber que ésta es inconsistente. En palabras de la misma Filosofía, si aceptamos el yugo, entonces no tenemos nada de qué quejarnos. La fortuna no se puede detener en un solo tipo de suerte, pues de ser así, no sería como se supone que es. Y la suerte es azarosa. En consecuencia, que Boecio se queje de su mala suerte no tiene sentido, pues una vez aceptado el destino, no puede acusar de que éste sea injusto con él. Claro, entonces, en efecto, en la vida nos pasan cosas malas, cosas buenas, a pesar de que incluso pongamos todo el empeño para que pasen cosas buenas y de repente pasan cosas malas, es inevitable e incluso inexplicable. Pero Boecio sabe esto, digamos, todo el mundo sabe esto, todo el mundo sabe que puede irle mal, puede irle bien en un proyecto, puede irle de lo peor, uno nunca sabe, realmente uno nunca sabe. Entonces, cuando nosotros conocemos esas reglas, no podemos decir, bueno, esto es injusto porque nosotros conocemos las reglas, sabemos que lo que tenemos podemos perderlo. ¿Mm? Bueno, por lo demás, todos los honores pasados fueron felicidades que Boecio debería agradecer. No solo eso, el mismo Boecio fue quien agradecía tener dicha suerte en ese momento. Pero es justamente esto lo que te tiene tremendamente triste, Boecio. Claro, el conocer la dicha lo tiene triste ahora que no la tiene. Ciertamente ningún hombre está contento con su suerte hasta que le acontece algún mal. Nada lo sacia. Filosofía trata de averiguar cómo puede Boecio sanarse y le pregunta si no hay nada más preciado que sí mismo, a lo que Boecio le responde afirmativamente, claro, no hay nada más preciado que yo mismo. Si esto es así, entonces Boecio tiene un bien que incluso ni la fortuna podrá arrebatarle jamás. Como Filosofía sabe que Boecio cree en la inmortalidad del alma, entonces el filósofo no tendría por qué quejarse de las cosas que le han ocurrido, siendo que posee aquello que más quiere, es decir, el alma, a sí mismo. Los bienes materiales o las fortunas de algunos hombres son la causa de su desgracia. Ahí se puede diferenciar a los buenos de los malos, porque los malos son aquellos que se inclinan a procurarse los bienes materiales. Para Filosofía, la fortuna aprovecha más a los malos y no a los buenos. Fíjense lo que dice. No siempre ayuda a los buenos y sí favorece a los malos. No por eso los mejora. Sin embargo, si esto es así, Boecio le dice a Filosofía que él no ha caído en la posesión intencional de estos bienes materiales, sino más bien ha siempre querido cumplir con el mandato de la República. No obstante, Filosofía le indica que en ese aspecto también existe un problema al querer aquellas cosas. Nos referimos a pasión de la gloria, el honor de haber prestado servicio a la República o los más altos honores que podría haber recibido. Considerando que el mundo es un lugar enorme, casi inabarcable, ¿qué importancia tendría el adjudicarse una gloria o un honor en esta República, que sería pequeñísima comparado con el tamaño del universo? Y no solo eso, lo hablado hasta aquí también puede referirse al tiempo. Y aquí Filosofía habla y dice, y si compara la duración del tiempo con la eternidad infinita,
¿A qué viene a reducirse la perennidad de vuestra fama que tanto os halaga? Por otro lado, siguiendo con la discusión de que la fortuna aprovecha más a los hombres malos, también de algún modo es buena pedagógicamente. En efecto, el hombre que se ve en una buena fortuna será engañado por esta, haciéndole pensar que la tendrá para siempre, lo que es falso. Pero cuando la fortuna es adversa, no puede menos que ser sincera y mostrarse tal cual es. Y ahí el hombre aprende sobre su fortuna. Ahí dice filosofía, en una palabra, la próspera fortuna aparta del bien verdadero con sus caricias seductoras. La adversa, trayendo a los hombres prendidos en su arpón, los hace volver muchas veces al camino de la verdadera felicidad. Y ahí entonces termina el libro 2 con esta exhortación a dejar los bienes materiales y a considerar este tipo de fortuna que no hemos visto en otros filósofos, que es esta fortuna que a veces no nos es favorable. Y que parece que Boecio, o más bien filosofía en este punto, parece ser que la verdadera fortuna siempre es la mala. Parece ser que esa es la verdadera fortuna, porque ahí lo dijo, o sea, la fortuna muestra su verdadera cara. ¿Mm? En consecuencia, esto es como, a mí me recuerda esto sumamente a una novela de Víctor Hugo, ¿ah? Los Miserables, donde, no sé si se recuerdan, pero el cura Benvenuto en Los Miserables, está Jean Valjean. Jean Valjean es uno de los personajes principales. Jean Valjean le roba, digamos, un cura, digamos que lo acoge en su hogar, le deja dormir en una de sus habitaciones. Jean Valjean se roba algunos utensilios, se roba una bandeja, me parece, y cuando va con todas estas cosas en la mano lo agarran unos policías, lo llevan a la casa del cura diciéndole: cura Benvenuto, mire, aquí está Jean Valjean, se robó todas estas cosas. Y el cura Benvenuto le dice: no, esas cosas no son mías, son de él, yo se las regalé. Y cuando la criada, bueno, los policías se lo llevan de todas maneras, lo golpean a Jean Valjean de todas formas, le roban esas cosas. Y cuando la criada le pregunta a Benvenuto, bueno, ¿por qué le dijo eso a la policía? Y Benvenuto le dice: porque esas cosas nunca nos pertenecieron. Esas cosas no nos pertenecen. Así como las podemos tener, puede ser que un día después dejen de ser nuestras. Uh-huh. Entonces, eso me recordó mucho a lo de a ese capítulo de Los Miserables. Muy buena, por cierto, la novela Los Miserables. Algún día vamos a hacer un podcast de eso en Literatura Apuntes. Bueno, entonces el libro tercero, los bienes y sus consecuencias. Bienes y sus consecuencias. Esto es un libro un poco más largo. Y vamos a hablar de esto entonces. Libro tercero. Bienes y sus consecuencias. Una vez resuelto todo con respecto a la idea de la fortuna y los bienes materiales, ambos se ponen a hablar sobre la felicidad. Filosofía le dice a Boecio que aún está obnubilado por la situación que le ocurrió y necesita volver al camino filosófico. La felicidad tiene que ver con conseguir aquel bien por el cual después ya no se pueda desear otra cosa. En este sentido, es claro que la felicidad es un estado entendido como la reunión de todos los bienes. No puede faltar ninguno porque, de lo contrario, algo que era bueno ha sido excluido siendo deseable y en consecuencia la persona no sería feliz. Por lo tanto, la felicidad es un estado al cual todos los hombres quieren llegar, algunas veces tomando distintos caminos. Sin embargo, para los hombres la felicidad consiste en obtener cosas como la fama, el poderío, el honor o los bienes. Claro, estos dan una apariencia de felicidad en realidad cuando se los obtiene. Pero ¿qué pasa cuando, a pesar de obtenerlos, seguimos queriendo más? ¿El que carece de una cosa puede ser feliz sin ella? Para conservar las cosas que ya tengo y que supuestamente me hacen feliz, voy a necesitar además ayuda para conservarlas, por ejemplo, de que me las roben. En este respecto, la necesidad para cubrir mis cosas obtenidas
hace que exista una carencia. Por lo tanto, no podría ser feliz si algo me falta. Se podrá decir que alguien rico no tiene necesidades al tener satisfechos todos sus gustos. Pero si el rico siempre tiene necesidad de más, entonces no podremos hablar de alguien que efectivamente sea feliz porque, claro, necesita de más cosas. En este punto, la necesidad incluso puede considerarse hasta la más pequeña. Las necesidades de la naturaleza son siempre pequeñas, mientras que las que no son infinitas. ¿Qué pasa con los cargos de prestigio? Que también son cosas deseables, ¿no? Es conocido que en los cargos públicos hay todo tipo de personas. Sin embargo, dada la importancia de estos altos cargos, las personas que deberían estar deben ser altamente virtuosas. Pero esto no ocurre así. O sea, esto lo vemos incluso hasta el día de hoy, ¿no? Hay veces que es todo lo contrario y que podemos ver a personas que en realidad no merecen estar en esos cargos. Así, los cargos públicos no poseen un valor propio. Claro, no poseen un valor propio en el sentido de que no porque tenga un cargo público, esa persona es idónea. No es idónea por el cargo, es idónea por, digamos, sus virtudes. Es decir, el cargo público, que de un cargo de alto rango, digamos, en la época, no es necesariamente un indicador de virtud. Y fíjense, bueno, vamos a repetir la idea que dijo Boecio. Los cargos públicos no poseen valor propio. De ser así, entonces todos aquellos altos funcionarios tendrían un valor enorme en todos los casos, en todos los países. Pero esto no es así. La misma filosofía le dice a Boecio que antes el cargo de cónsul era un cargo digno de respeto, pero ahora se ha vuelto en realidad una carga para el Senado. Y si los altos cargos no han podido estar a la altura, de igual manera se puede observar a los reyes y emperadores. ¿Fueron todos buenos? Hubo algunos muy malos como Nerón, que fue realmente despiadado, entonces no podemos decir que los reyes y emperadores no están en la misma idea de los personeros del cargo público. Males y calamidades. Todos los bienes materiales llevan en sí calamidades para uno mismo o para los otros. ¿Sueñas con amontonar dinero?, dice Filosofía. Bueno, tendrás que arrebatarlo de aquellos que lo poseen. ¿Te seduce el esplendor de las dignidades? Te verás obligado a suplicarlas a quien las dispensa, y queriendo destacar por las consideraciones que otros te tributen, comenzarás por rebajarte para pedir humilde. ¿Deseas el poder? Expuesto a las insidias de tus súbditos, vivirás siempre entre peligros. ¿Aspiras a la gloria? Sus caminos son difíciles y a causa de su aspereza ni verás por dónde vas, ni tendrás seguridad en tus pasos. ¿Quieres llevar una vida de placer? Pero, ¿quién no mirará con desprecio al que se hace esclavo de la cosa más vil y deleznable, su propio cuerpo? Todas estas cosas, todos los bienes, todos los honores, etc., tienen una apariencia de verdad y como apariencia no llevan a la verdadera felicidad. En un primer momento son aceptables y deseables, pero con el tiempo se vuelven calamidades porque o no se pueden seguir conservando, sosteniendo, o se tiene temor que sean arrebatadas. Y nadie puede vivir feliz temiendo algo. El poder y la suficiencia comparten elementos en común. En efecto, el que tiene poder tiene suficiencia. El que no tiene poder no tiene suficiencia. Además, esta persona que tenga suficiencia y poder obtendrá respeto. Filosofía le pregunta a Boecio si en definitiva estas tres cosas son una misma cosa en cuanto a su fin. Evidentemente son distintas, pero sus fines son los mismos. De hecho, para Filosofía, tanto el respeto como la suficiencia y el poder no difieren fundamentalmente del concepto de fama.
Conjuntamente con la fama se encontrará el honor y el placer. En el caso de que alguno de estos conceptos tenga una mella o insuficiencia, entonces todo lo tendrán y la persona no será feliz en consecuencia. Vamos a hablar entonces ahora de la felicidad. Para la felicidad es necesaria la perfección. La pregunta es entonces, ¿existe la perfección? Es de suponer, dice filosofía, que si existen seres imperfectos, entonces se deduce que existen los perfectos. No pueden existir aquellos que tienen carencia de perfección si no hay primeramente un ser perfecto. ¿Quién es el ser perfecto? ¿Quién es el ser perfecto? Filosofía dice, Dios, que es el primero de todos los seres, es el mismo bien, como lo confirma el unánime consentimiento de todos los hombres, ya que no existiendo nada mejor que Dios, indudablemente el ser mejor entre todos es el bien. Pues si así no fuera, Dios no podría ser el primero de todos los seres, porque existiría otro ser superior en posesión del bien sumo, y que por lo mismo sería anterior a Dios, ya que es evidente que las cosas perfectas son antes que las imperfectas. Para no prolongar indefinidamente este razonamiento, dice filosofía, es preciso recordar que Dios, ser soberano, posee en sí mismo el bien sumo y perfecto, pero como la felicidad está en el bien sumo, según ya hemos probado, resulta necesariamente que la felicidad reside en Dios soberano. Ahí termina su discurso filosofía. Por eso es muy importante para filosofía aclarar que Dios es bien y el bien no es otra cosa, porque poner el bien en otra cosa sería poner el sumo bien en algo que no es Dios. Y esto es impensable de acuerdo al razonamiento anterior. Todos los hombres aceptan que Dios es el bien. Aquello que es asimismo el principio universal es el sumo bien. Y en conclusión, Dios es la felicidad misma. Y todo esto, por cierto, que nosotros ya lo hemos visto con otro pensador. Si ustedes han seguido nuestros podcasts con regularidad o han escuchado en esta segunda temporada que tuvimos, van a darse cuenta que obviamente Boecio está profundamente influenciado por San Agustín de Hipona. Es notable la inspiración y la influencia del obispo de Hipona, ¿no? Fíjense ahora lo que dice filosofía, lo que va a conversar. Los hombres pueden ser Dios. Filosofía quiere examinar junto con Boecio si pueden existir dos bienes supremos distintos unos de otros. En efecto, si uno es distinto del otro, es claro que uno no es el otro, y por lo tanto le faltará perfección a uno y viceversa. Por lo tanto, ni el uno ni el otro serían bienes sumos. Si se pone la condición de que los dos sean bienes sumos, pero a la vez distintos. No obstante, bien podríamos decir que quien se hace sabio lo hace por medio de la sabiduría, y el que se hace honesto lo hace por medio de la honestidad. Entonces, el que quiere alcanzar la felicidad sería divino, tendría que ser divino porque entendiendo que Dios es la felicidad misma, o sea, el hombre tendría, para ser feliz, tendría que ser divino. De acuerdo con filosofía, el hombre puede ser Dios por concepto de participación, pero no por concepto esencial, no puede ser Dios. Dios es uno, pero por participación, cada hombre puede ser Dios. Entonces hay una categoría en este respecto, nos dice Boecio, en la cual todos los hombres participan de Dios. Es lógico pensar esto en el sentido de que si Dios creó todas las cosas y Dios es soberano, digamos, en este mundo, entonces bien podemos decir que todo proviene de Él y que todo participa de Él, porque no podríamos decir que Dios no es esta cosa. Claro, ahora se puede refutar esto y puede decirse, bueno, está la teología negativa, que Dios no es amor, que Dios no es tal cosa.
Pero si hay algo que se debe tener claro, es que si Dios existe, si Dios es uno, y si Dios ha creado todas las cosas y es omnipresente, bueno, entonces todos nosotros estamos en Él, pero por participación. El tema es que el hombre debe alcanzar a Dios en esta participación. Bien participa, pero tiene que acercarse a Él. Sustancia de la felicidad. Para llegar a conocer la sustancia de la felicidad, primeramente debemos ver sus elementos. Filosofía parte diciendo que si la suficiencia, el poder, los honores, la fama y el placer, cuando se ponen en sumo grado, son sinónimos de felicidad, entonces se deduce que el hombre será feliz. Sin embargo, si estos bienes fueran parte de la felicidad, tendrían que ser distintos, siguiendo la lógica de que las partes entre sí son distintas a la hora de conformar un todo. No pueden ser iguales. Ahora bien, como todos esos bienes son una misma cosa, como hemos dicho más arriba, entonces no pueden ser parte de la felicidad. No obstante, todos estos conceptos tienen algo en común, que es el bien. Aunque sea en apariencia, tienen el bien. Claro, porque se critica el placer, por ejemplo, pero el placer por algo se toma, ¿no? Porque tiene algo de bien, participa el bien en el placer, por mucho que se vea como una cosa reprochable. Este bien es apetecible por la voluntad del hombre. El hombre busca estas cosas porque percibe bien en ellas. Filosofía dice en este respecto que lo que busca el hombre no es la cosa en sí, no es la cosa material, sino que el bien que produce aquella cosa. Por lo tanto, el hombre siempre va en busca de la esencia. Lo que impulsa todo deseo es la felicidad. En consecuencia, la búsqueda del bien es justamente la búsqueda de la felicidad. Y dice Filosofía, pero ya hemos demostrado que Dios y la verdadera felicidad son lo mismo. Luego, con toda certeza, podemos afirmar que la esencia de Dios reside en el bien, es el mismo bien y no otra cosa. Filosofía le pide a Boecio que no olvide estas conclusiones porque ahora determinarán lo que es el bien en sí mismo. Todos los bienes mencionados anteriormente son deseables porque están en ellos la idea del bien, eso ya lo habíamos dicho. El problema es que cuando se quieren por sí mismos y solo por sí mismos, no constituyen una unidad. El poder, la fama, la suficiencia y el placer deben estar unidos para querer ser perseguidos por el hombre. De otro modo no es posible. Toda esta unión de las cosas, no solo en sí mismas, sino que por otras, es realizada por el bien. El bien entonces es unidad. Lo que está unido permanece, pero lo que está separado se destruye. Aquí nos da un ejemplo Filosofía. Dice, por ejemplo, los seres animados, mientras el alma y el cuerpo permanecen unidos formando un todo, se puede decir que existe aquel ser vivo, pero destruida la unidad por la separación de los dos elementos, el ser viviente deja de existir. Continúa Filosofía diciendo, considerando todos los seres, cualesquiera que sean, se verá claramente que subsisten mientras permanecen unos y mueren en el momento en que pierden su unidad. Ese es el discurso de Filosofía. También se establece que todos los seres en general quieren conservar su vida, y cuando quieren esto, en verdad lo que quieren es la unidad. Boecio le pregunta a Filosofía si pasa lo mismo con los seres inanimados, a lo que dice Filosofía, observa en efecto cómo las plantas nacen en los terrenos que les son apropiados, en los cuales, por acomodarse a su naturaleza, no se secarán ni perecerán muy pronto. Las plantas tienden a la vida cuando reaccionan a su entorno. En ese sentido, quieren desarrollarse y seguir viviendo. Cuando no están en el terreno apropiado, es ahí cuando no crecen y finalmente se secan. Las mismas partes constitutivas de la planta hacen que ésta sobreviva a ciertas inclemencias. ¿Por qué tendría estas cosas si no quisiera tender a vivir entonces la planta? Es decir, no hay duda de que tienda a vivir, porque si no, no tendría estas cosas. Hay seres que tienden a tener sus partes constitutivas más unidas y otros que tienen tendencia a separarse, pero luego a unirse.
Es así que el deseo de vivir no depende necesariamente de la voluntad, sino que procede de un movimiento natural. La naturaleza aborrece la muerte con horror, pero con algunas causas externas, la voluntad prefiere la muerte. ¿En qué caso es esto? Bueno, en el suicidio, por ejemplo. De esto se entiende que el amor no es un concepto que provenga de la voluntad, sino que proviene directamente de la naturaleza. Boecio aporta lo siguiente, fíjense, porque una de dos, o todos los seres tienden a su aniquilamiento y privados de su unidad, que vendría a ser como su cabeza, caminarán sin piloto a merced de las olas, o por el contrario, si hay un principio hacia el cual se dirijan todas las cosas del mundo, ese principio sería el bien sumo. El fin universal de los seres todos, que, sin duda, será aquello que todos anhelen. Y como este es precisamente el bien, resulta en definitiva que el bien es el fin universal. Se entiende entonces que Dios sea el ser más poderoso que existe y por lo tanto el que rige el universo. Sin embargo, ¿qué sucede si nada encontrara imposible? Si nada encontrara imposible, entonces Dios podría hacer el mal. No le es imposible. Pero filosofía detiene este razonamiento que es de Boecio y le recuerda que Dios debe dirigir todo el mundo con el bien. Si todo va a vivir, va a moverse o realizar alguna acción, entonces todo debe ser comandado por el bien. Y ahora, claro, entonces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, todo vive, todo se mueve, todo realiza alguna acción. Si la respuesta a estas preguntas es positiva, entonces entendemos que todo esto que se está moviendo, que está viviendo o que está realizando una acción, lo hace porque todo aquello está dirigido a un bien. Si estuviera dirigido a un mal, no pasaría absolutamente nada. La idea de la privación también en San Agustín. Por lo tanto, todo lo que tenemos presencialmente en este mundo, en realidad está ahí, se mueve, porque está dirigido a un bien. Así terminamos entonces el libro tercero y nos aproximamos al libro cuarto de la Consolación de la Filosofía, que nos va a hablar sobre el bien y el mal. Muy interesante y muy importante a la vez, porque esto finalmente nos va a hablar sobre por qué el mal existe y por qué el malvado no puede nunca alcanzar la verdadera felicidad. Vamos entonces a verlo. Lo primero que se realizará será la diferenciación entre el bien y el mal. Filosofía nos dice que el bien se relaciona con el poder, mientras que el mal con la debilidad. Para realizar una actividad, el ser humano necesita dos cosas. En primer lugar, voluntad y en segundo, poder. Si uno de estos elementos fallara, ninguno se llevaría a cabo. En efecto, si no se lleva a cabo la voluntad, no se realizaría acto alguno. Y si no existiera un poder o facultad, entonces la voluntad sería inútil. El hombre tiene por necesidad buscar la felicidad. La felicidad, como dijimos en libros anteriores, es el bien. Ahora, tanto el bueno como el malo buscan el bien. Claro, el malo no busca el mal, busca algo que le dé provecho, y el mal por esencia no da provecho. Sin embargo, solamente los buenos pueden alcanzar el bien, porque el bueno se hace bueno por el bien, no se hace bueno por el mal. En conclusión, el malo no alcanza el bien porque falta uno de los elementos, el poder. El poder, acuérdense, los dos elementos son la voluntad y el poder. Al malo le falta el poder. Por eso no puede alcanzar el bien y en consecuencia no puede alcanzar la verdadera felicidad. Por otro lado, los buenos alcanzan el bien por medio de la virtud y los malos consiguen el bien por medio de las pasiones. Pero este modo no es el apropiado para alcanzar el bien y por lo tanto filosofía nos dice que este medio para alcanzar es inapropiado, pero no solamente es inapropiado, sino que tampoco es el verdadero. Y bueno, ahí filosofía nos da un ejemplo que mostraremos a continuación.
tengamos un bien a alcanzar. Por ejemplo, un bien así muy genérico, digamos, caminar. Entonces, ¿cómo alcanzaría el hombre bueno el caminar? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo alcanzaría ese bien el hombre bueno? Con los pies, pues. Con los pies va caminando y bueno, ahí alcanza el bien. ¿Cómo lo haría el hombre malo? El hombre malo, como dijimos, no puede hacerlo, no puede alcanzar el bien verdadero. El bien verdadero. Solamente va a alcanzar quizá una apariencia. ¿Por qué? Porque lo va a hacer del modo más inapropiado. Es decir, en este caso, va a intentar caminar con las manos. ¿Mm? Entonces, claro, ¿alcanza el bien? Bueno, podríamos decir que sí. No alcanza el bien verdadero que alcanzaría un hombre bueno caminando con los pies. El hombre malo caminaría con las manos y bueno, ahí podríamos dudar de que está alcanzando el bien de manera apropiada. Vemos en este ejemplo entonces que el hombre bueno alcanza el bien con los medios apropiados, pero el malo lo alcanza con los medios inapropiados. Por lo tanto, el hombre malo alcanza el mal, pero lo hace de manera deficiente, dejando el bien a medida que pasa el tiempo. Ese es entonces lo que se dice de la voluntad del poder, del bien y el mal, y del bueno y el malo. Fíjense lo que dice ahora filosofía. Esto es increíble. Esto podría sonar incluso controversial hasta el día de hoy, ¿no? Y podría dudarse, y podría tomarse a la persona como una ingenua. Fíjense lo que dice filosofía. Dice, los malvados no existen. Los malvados no existen. ¿Qué nos dice? Filosofía señala lo siguiente. Parecerá absurdo afirmar que no existen los malos, cuando en realidad son los más numerosos. Y sin embargo, así es, no existen. Dice, no niego que los malvados sean malvados. Digo pura y simplemente que no existen. En ese sentido, lo que quiere decir filosofía es que no existe un ser absolutamente malvado, pues todo para existir necesita de un bien en al menos un grado. El absolutamente malvado sería absolutamente nada, y por eso no existiría. Fíjense que esta idea, nuevamente vemos acá la presencia del obispo de Hipona. Nuevamente aquí vemos a Agustín, que también decía lo mismo, ¿no es cierto?, sobre el mal, que el mal no existía, que el mal es privación. O por último, el mal es un parásito del bien, porque para que el mal pueda existir, debe hacerlo por medio del bien. Si el mal es falsedad, es engaño, es decir, siempre al mal le falta algo. Por eso Agustín de Hipona lo señalaba con una privación. El bien no, el bien es perfecto, al bien no le falta nada. Pero el mal siempre, siempre es privación. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de un mal, hablamos de una cosa que tiene un defecto. Y ese defecto que tiene esa cosa es una privación. Entonces, definitivamente, ¿qué es el mal? El mal es una privación. Y la privación no es nada. Entonces, cuando decimos que una cosa es absolutamente malvada, en realidad no es nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la misma lógica que usa San Agustín de Hipona, solamente que lo está usando Boecio en su libro sobre la consolación de la filosofía, ¿no? Sin embargo, Boecio lo cuestiona y le dice que algunos malvados sí tienen poder. Algunos malvados sí tienen poder, sí tienen fuerza, es decir, los malvados tienen el poder o facultad para realizar el mal. Esto se lo cuestiona Boecio. Ahora, filosofía le dice, pueden hacer el mal. Más de ellos serían incapaces si hubieran conservado la facultad de hacer el bien. Esto quiere decir, chicos, que el que puede hacer el bien puede hacerlo todo. En consecuencia, quien está del lado del bien está en una mejor posición de aquel que está del lado del mal.
Y es en esta parte del libro que Filosofía cita una frase de Platón. Dice: solo los sabios pueden hacer lo que quieren. Los malvados podrán satisfacer sus gustos, pero nunca llegarán a cumplir sus verdaderos deseos. Como solo los sabios pueden hacer lo que quieren y por lo tanto tienen voluntad y poder, quedarán los malos en una frustración que no podrán soportar. En ese caso, como los sabios están más con el bien que con el mal, entonces están más cerca de Dios, mientras que los malos estarán lejos. Se asemejarán a las bestias. Los malos, al ser castigados, participan de un bien que es la mitigación del hecho ocurrido. En cambio, si esquivan la pena, acumularán más faltas y serán aún más desdichados. Y si estos no alcanzan a ser castigados por la ley humana, serán castigados por la ley eterna, no tienen escapatoria. El malvado nunca podrá escapar de un castigo. Por lo tanto, es desdichado. Y es preciso tener compasión con ellos y no odio. Parece ser que hay un factor, eso sí, que beneficia tanto a los buenos como a los malos. Y ese factor es la suerte. Y parece ser que es un factor común entre ellos. ¿Cómo se explica esto? Filosofía nos dice que esta es una de las cosas más fecundas en el mundo. Para empezar, Filosofía establece la diferencia entre providencia y destino. Providencia es la razón divina en sí misma, que residiendo en el supremo principio universal, todo lo dispone. En cambio, el destino es inherente a todos los seres mudables, regula sus manifestaciones y es el nexo por el cual la providencia relaciona todas las cosas situándolas en su propio lugar. Dice Filosofía: cosas ambas, providencia y destino, que aun siendo diversas, se relacionan mutuamente porque el orden del destino depende de la simplicidad de la providencia. En ese sentido, entonces, la providencia siempre estará por encima de la destinación e incluso del mismo destino. La providencia tiene todo en ella y por lo tanto conoce lo que pasará. Todo se enmarca dentro del orden de Dios. Y ahí dice Filosofía: con lo que echarás de ver que cuando vosotros no alcancéis a entender este bien universal, este orden universal, y os parezca ver en todo la confusión y el desorden, sin embargo, todos los seres ocupan su lugar propio y para todos hay una norma que los dirige al bien. El bien no se desvía de su principio y no es dañado o tocado por el mal. En efecto, tanto el bueno como el malvado tienen como objetivo el bien, con la diferencia que el bueno lo alcanza y el malo lo alcanza de manera muy deficiente. La providencia siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. A algunos tendrá un plan determinado y a otro tipo de planes. Esto con el objeto de que se conozcan a sí mismos. La providencia, dice Filosofía, los conduce a todos a través de diferentes pruebas hasta que lleguen a conocerse a sí mismos. Claro, aquellos que son probados a realizar ciertas acciones conocen una característica que antes no tenían. Por ejemplo, hay personas tímidas que han logrado adquirir la virtud, cobardes que de pronto cobran valentía. Ahora, puede ser que algunos hombres malos justamente sufran infortunios y las personas no destacan este hecho porque se lo merecen. Pero estos infortunios son para enmendarlos, para que cambien su conducta. En todo caso, toda fortuna es buena siempre. La fortuna siempre proviene de la virtud. En efecto, la fortuna tiene por objeto premiar a los buenos y castigar o enmendar a los malos. Por lo tanto, la fortuna es justa o al menos útil. Y así la fortuna, cualquiera que ésta sea, es buena. Es buena.
Terminamos así entonces el libro cuarto de este interesante texto sobre la consolación de la filosofía, y nos dirigimos inmediatamente entonces al libro quinto y último de la consolación de la filosofía, que ya tiene un rol más interesante incluso que el anterior. El anterior, por cierto, que fue increíble. Pero ahora nos habla sobre un tema que ha estado dando vuelta incluso en San Agustín, ¿no? Que es el libre albedrío también. Bueno, vemos varias cosas. El papel que juega el azar en el orden de las cosas, la providencia y también la compatibilidad de un Dios omnisciente y el libre albedrío que tanto se ha discutido, ¿no? Vamos entonces a verlo. En primer lugar, Boecio dice que el azar no existe. Y es muy fácil de deducir para Boecio que el azar no existe. Porque claro, si el mundo funciona bajo un orden, entonces nada ocurre por casualidad o por azar. ¿Qué lugar puede tener al azar si todo está bajo un orden? Si Dios creó esto, lo creó con un orden, ¿no? De hecho, podríamos preguntarnos si realmente existe el desorden. ¿Mm? Es una muy buena pregunta, porque pareciera ser que el desorden es algo más bien convencional. Es decir, es algo más propio de los seres humanos. Pero el orden es totalmente distinto. El orden pareciera que está en todas las cosas. Todas las cosas están donde están porque hay un orden. Ahora, bueno, usted me puede decir, bueno, pero este orden parece ser lógico. Parece ser también algo que es convencional. Yo diría que no. Yo diría que el orden en el universo a mí por lo menos no me parece que sea casual, porque si diéramos esa chance tendría que haber desorden también, me parece. Pero eso es una opinión en todo caso mía, y aquí no estamos para dar opiniones. Entonces nada ocurre por una casualidad o por azar. ¿Qué lugar puede tener el azar si todo está bajo un orden? Ninguno, y nada puede venir de la nada, por cierto. ¿Es entonces imposible referirse al azar? Boecio le plantea el caso de que alguien, con el propósito de cosechar, encuentra un tesoro. En ese caso, el concepto de azar tampoco podría ser aplicado, ya que el entierro de ese tesoro provino de una causa. Una persona enterró sus tesoros ahí. Por lo tanto, si el azar es un conjunto de causas, ciertamente procede bajo un orden. Filosofía escucha a Boecio y de todos modos nos da una definición del azar. Y dice, es un acontecimiento imprevisto que un conjunto de causas concurrentes hacen entrar en la cadena de hechos realizados por determinado plan. En consecuencia, hay un orden efectivo e inflexible del universo donde el azar no tiene cabida. Por lo tanto, ahí dejamos analizado que el azar no existe de ninguna manera. Si el orden está, no podemos decir que el azar existe. Ahora bien, parece ser que accidentalmente sí existe el azar para el hombre. Ojo, para el hombre sí existe el azar, porque hay cosas que pueden pasar de espontáneamente, imprevisto, pero eso sería una sensación solamente del hombre. En Dios no puede haber azar, porque Dios ya es el orden. Entonces ahí imposible que pueda haber azar. Pero el hombre, bajo su percepción, sí podría considerar cosas azarosas, ¿ah? Los eventos. Pero claro, esto lo podríamos poner quizá en desde una perspectiva más bien subjetiva, ¿no? Sigamos entonces. Libre albedrío. Lo que se debe analizar ahora es si, existiendo el orden de la providencia, es posible que exista el libre albedrío. Ya dijimos que hay un orden, por cierto que sí. Entonces, si hay un orden que es inexpugnable, que es irrebatible, y que es el orden de Dios, entonces ¿existe el libre albedrío? Filosofía contesta rápidamente y dice, existe el libre albedrío, ya que un ser dotado de razón no puede carecer de él.
el que está dotado de razón tiene la habilidad para elegir, por lo tanto, la existencia del libre albedrío es clara. Claro, los seres humanos eligen ciertas por ciertas situaciones, ¿no? Ciertas decisiones lo llevan a elegir distintos rumbos. Entonces, si existe esta capacidad de elegir, entonces el libre albedrío existe. Sin embargo, a la hora de elegir, no todos tienen la misma libertad, y esto es porque las sustancias superiores tienen una facultad más alta y muy superior a las del ser humano. Las almas serán siempre más libres a medida que se acerquen a la divinidad y menos libres cuando se dirijan al cuerpo. Quien más se acerque al cuerpo se acercará más a la ignorancia y por lo tanto se aleja no solo de lo divino, sino que también de la razón. Seguirá teniendo un atisbo de libertad, pero será casi nulo. Será presa de su propia libertad en el sentido de que será una libertad muy, muy limitada. Eso entonces es el libre albedrío, ¿no? Como dice Agustín, nuevamente está la presencia de Agustín en todo sentido. Como dice Agustín, hay que usar el libre albedrío. Y cuando se dice hay que usar el libre albedrío, se entiende hay que usarlo para el bien. Así se entiende el libre albedrío en la mirada agustiniana. Ahora, hay un problema enorme. Relacionar la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios, con el libre albedrío. Eso sí que está muy difícil. En efecto, la presencia de Dios acabaría con el concepto de libre albedrío. Al conocer Dios, todo lo que pasará sin importar las elecciones del hombre. Si esto no fuera así, Dios sería incapaz de saber el futuro, y eso no sería posible si aceptamos que es omnipotente y omnipresente. Por otro lado, filosofía explica a Boecio que los acontecimientos futuros no suceden porque se hayan previsto. Una cosa es la previsión y otra cosa es lo que sucede. En el primer caso se prevé aquello que va a suceder y en el segundo caso sucede. ¿Cuáles son las cosas que suceden? Todas aquellas cosas que son probables o son ciencia de que ocurrirán. Por lo tanto, la providencia, cuyo ejercicio es racional y divino, lo sabe todo. Entonces sería efectivo que la razón es causa y condición de la libertad. Pero siguen habiendo problemas. A pesar de toda esta explicación, siguen habiendo problemas. Claro, una cosa es lo previsto, otra cosa es lo que sucede, ya. Pero aún sigue estando el problema de la omnipotencia. Lo sabe todo Dios. Boecio le recalca esto a filosofía. Todavía nos queda este problema por resolver. Uno es que si la providencia lo sabe todo previamente, entonces no existe libertad para el ser humano y todo estaría sujeto a la necesidad. No tendría sentido rezar, por ejemplo. No tendría sentido la esperanza. Ninguna comunicación con respecto a Dios tendría sentido porque todo estaría ya determinado de antemano. Para responder a esto, filosofía nos dice que no es lo mismo la necesariedad de los hechos con la presencia divina. La misma filosofía nos da un ejemplo. Imaginemos que unos hombres se preparan para combatir. La pregunta es, ¿por qué se preparan? ¿Qué sentido tiene que se preparen si todo ya está previsto? En efecto, se preparan porque saben que no todo es necesario. Sin embargo, entonces el resultado es incierto. ¿Es esto posible? Sí, dice filosofía. La providencia puede prever lo necesario, lo no necesario, lo previsto y lo imprevisto. Ahora bien, el conocimiento de las cosas futuras no da necesariedad a lo que está pasando. Una cosa es saber las cosas futuras y otra cosa es que haya necesariedad a lo que está pasando. Al igual que la pura presencia de la divinidad tampoco confiere necesidad a las cosas futuras. Las cosas de la naturaleza tienen su propia necesidad. Por ejemplo, que todos los hombres sean mortales. O que bajo ciertas condiciones, obviamente, el hombre muera. Todas estas cosas tienen su propia necesariedad. Por lo tanto,
La providencia tiene un conocimiento de los acontecimientos futuros. ¿Pero por qué? Porque en definitiva están todos los tiempos. Para la divinidad todos los tiempos son presentes. Claramente el conocimiento de la divinidad con respecto al futuro, en realidad es que en la divinidad o en la providencia, como lo quieran llamar, no existe el futuro. Existe solamente el presente, porque no podemos dividirlo como el conocimiento de la divinidad, no lo podemos dividir como si estuviéramos dividiendo el conocimiento del hombre. El conocimiento del hombre es parcial, es temporal, es dividido, ¿no? El hombre comprende entre pasado, presente y futuro, pero Dios no lo comprende de esa forma el tiempo, sino que Él está en el presente, digamos, ve el futuro como si estuviera en presente, ¿no? Entonces, abarca todos los tiempos, está en todos los tiempos, entonces no podemos decir que Dios tiene incluso, bueno, podemos decir que prevé, pero lo prevé porque está justamente en el presente. Pero la verdad es que no tiene la necesidad de preverlo porque Él ya está ahí. No sé si se entiende la idea. Entonces el hombre podrá saber más el futuro mientras más se acerque a Dios a través de la razón, mientras que se alejará más si se dirige hacia la carne. En consecuencia, se tiene una armonía entre la omnipresencia de Dios y el libre albedrío. En resumen, muchachos, bueno, este tema del libre albedrío me parece que es el más importante del libro quinto. El libre albedrío entendido como una libertad del hombre para hacer el bien y el mal. Se supone que, como dice Agustín nuevamente, el libre albedrío está para hacer el bien, no para hacer el mal. Y ese sería algo especial del hombre. En cambio, Dios, con respecto a la previsión de los hechos futuros, la verdad es que no podríamos llamar a esto previsión tampoco, porque no hay futuro para Dios, está todo en presente, está en el presente, entonces no hay nada que prever, Él lo sabe todo desde el presente. Para Él lo que va a pasar después en realidad es presente. Uh-huh. Y el ser humano quedaría, bueno, limitado con este concepto ya tripartito de tiempo, pasado, presente, futuro, lo va todo comprendiendo de manera compuesta. ¿Ah? En cambio, Dios lo comprende todo de manera unitaria. Y esa es, podríamos decir, una solución. Porque esto es un problema, chicos, esto es un problema, tratar de conciliar la omnipotencia de Dios con el libre albedrío. Y aunque Boecio parece que tiene una solución que es bastante, digamos, de sentido común, en realidad es lógica pensarlo así, van a llegar otros filósofos, otros pensadores, que obviamente van a refutar esta idea, la van a encontrar, no digamos que la van a encontrar absurda, pero van a hacer ciertos cuestionamientos. Esto es entonces, o más bien esto fue la consolación de la filosofía, chicos, una obra increíble, a mí me fascinó realmente, me parece que Boecio da en el clavo en muchas cosas. Podemos ver la gran influencia de Platón, sobre todo, y como había dicho ya también, de San Agustín de Hipona. Vamos a seguir con más obras de Boecio, por cierto que sí. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, Ricardo y Emanuel Mendoza González. Un saludo, chicos, muy fraterno a los tres. De verdad que ayudan con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Y de verdad aprecio mucho su aporte. Estos son los mecenas romanos. También damos nuestro saludo al mecenas medieval Gab Welfer, que también colabora con este proyecto de Filosofía Apuntes, que tiene también su beneficio del anticipo de los videos. Espero que estés disfrutando todo esto, Gab Welfer, y te mando un abrazo muy caluroso, muy apretado.
Usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón unirse que está debajo de cada video. Usted hace clic ahí, entra y le van a aparecer 4 membresías en las cuales ahí usted puede elegir la que más le acomode en términos monetarios. Y si no le acomoda ninguna, usted siempre puede dar gracias en el botón de gracias debajo de cada video y ahí poner la suma que usted estime conveniente. Que estén muy bien, cuídense, chao.